Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy es martes 1 de septiembre. Iniciamos mes, así es que ve por todo el material que necesites que vamos a iniciar con las actividades del día de hoy. Como te habrás dado cuenta hasta el día de hoy, todas las cosas que hemos visto las has visto en la primaria, en quinto, en sexto. Y el tema del día de hoy no es la excepción. Hoy vamos a trabajar con guiones teatrales. Vas a aprender a, de un cuento, convertirlo en una obra de teatro. Entonces, vamos a la presentación. Después, tengo un breve video y al final platicamos los tiempos de entrega. Las obras dramáticas son textos literarios que se escribieron para representarse en el teatro. Al igual que los cuentos, tienen personajes, acciones, lugar y tiempo. Sin embargo, no hay un narrador que cuente la historia. En una obra de teatro, nos enteramos de qué ocurre por medio de las voces y las actuaciones de los personajes que se comunican mediante diálogos directos. Otra característica propia de este tipo de textos son las acotaciones, que se escriben entre paréntesis y describen las actitudes, los gestos y los movimientos de los personajes, así como el lugar y la escenografía que se debe usar. Como ya se mencionó, un texto dramático tiene la misma estructura interna que el cuento: planteamiento, nudo, clímax y desenlace. No obstante, también tienen una estructura externa que divide la obra en actos, cuyo inicio y final se marcan con la subida y la bajada del telón. Generalmente hay 3 actos que corresponden al planteamiento: el nudo y el desenlace. Cuadros, que son los cambios que hay en la decoración dentro de un acto, y escenas, que se determinan por la entrada y por la salida de los personajes. No se diga más. Ve por tu libro de sexto de primaria. Elige un cuento y, basándote en él, conviértelo en obra de teatro. Piensa en un título divertido para tu obra y que la imaginación sea tu límite. Las recomendaciones son las mismas. En tu trabajo no olvides anotar la fecha completa en la parte superior derecha. Escribir con lapicero, tinta negra o azul. Nada con lápiz. Cuida tu ortografía, por favor. Y limpieza general de tu trabajo. Recuerda que es importante que incluyas en tu obra de teatro las características que acabamos de ver. El trabajo no es sencillo, pero si revisas la presentación junto con el video explicativo, tu trabajo será el mejor de todos. Recuerda que a partir de esta semana tendrás más tiempo para hacer tus actividades, porque el adulto que te acompaña en casa tendrá hasta las 9 de la mañana del día siguiente para hacer su entrega. Así es que, manos a la obra y a trabajar. Los actores están listos. Abran el telón y arranca la función. Hoy tengo para proponerles algo que me parece que les encantará. Les propongo que escribamos juntos una obra de teatro y que invitemos a los padres, vecinos, amigos y a quienes quieran a verla. ¿Qué les parece? ¡Me encanta! Entonces empecemos. Cuando decimos obra de teatro, ¿en qué piensan? Que siempre se cuenta una historia. Muy bien, Maiko. Entonces hay que inventar una historia para contar. Los personajes cuentan tanto a través de sus palabras como de sus actos. Primero tendremos que escribir el texto dramático, que es el texto de la obra de teatro, donde aparecen las intervenciones de los personajes y las aclaraciones que hace el autor. Resulta muy interesante ver estas acotaciones sobre cómo debe ser cada personaje, cómo debe ser su postura, las características del escenario, etc. Después, vamos a pasar a representar la obra, que es el texto espectacular. Es la puesta en escena del texto dramático. Así que tendremos que decidir la música, el vestuario, la escenografía, la iluminación, cómo será la actuación de cada uno de ustedes.
¿Cuántas cosas para hacer tenemos por delante? Bien, una vez que tengamos decidida la historia que contaremos los personajes, hay que comenzar armando el diálogo teatral. Supongamos que es una obra de teatro en la que se encuentran Caperucita y Blancanieves en el bosque. Blancanieves le diría: «Ah, Caperucita, qué hermosa capa roja tienes. ¿Dónde la compraste? Estoy cansada de mi vestido tan blanco». Está muy bien, Matías. Este diálogo debemos escribirlo de una manera especial. Primero, el nombre del personaje que habla con mayúscula y luego 2 puntos. Además, para que sea más claro, hay que poner algo sobre cómo estaba Blancanieves. Por ejemplo, podría hablarle muy silenciosa para que no escuchen los enanos. Todas esas aclaraciones que se escriben entre paréntesis y con letra cursiva nos dan información sobre el vestuario de los personajes, el tono de voz, las posturas corporales, las entradas y salidas de los actores. ¿Y para qué sirven esas aclaraciones? Le sirven al director para tomarlas creativamente y realizar con ellas la puesta en escena. ¿Cómo escribirías esas aclaraciones que antes nombraste, Luciana? Con voz muy baja y cara de entusiasmada. Muy bien, sigamos. El texto dramático puede presentar divisiones. Cuando yo fui al teatro, en un momento de la obra había terminado una parte. Entonces bajaron el telón y encendieron las luces. Pero no era que había terminado, solo que venía un intervalo y después continuaba hasta el final. Exacto. Son distintas partes de la obra y se señalan con la caída del telón, como dice Matías, o con el oscurecimiento de la escena. Cada una de esas partes se llama acto. ¿En un acto puede haber varias escenas? Claro, porque las escenas las marcan las entradas y las salidas de los personajes. ¿Y si además quiero que cambie la escenografía? En cada acto el cambio de la escenografía se denomina cuadro. ¿Hacer o no hacer? La tarea. Ese es el dilema. Aulis, soy tu padre. Si hubieses hecho la tarea, sabrías que no es teatro. Mi abuela, cada vez que se entera de algo malo que pasa, dice: «Esto es una tragedia». Y mi mamá le dice: «No te pongas melodramática». Es que en las tragedias los personajes se ven arrastrados por la fatalidad a graves conflictos entre sí. Como en las telenovelas que tanto le gustan ver a la abuela. Sí, y mi papá me contó que en la tragedia griega, donde comienza el teatro, siempre suceden desgracias y muertes. Por eso él siempre dice cuando lloro que no invente una tragedia griega. ¿Y te contó algo más sobre las tragedias griegas? Sí, papá dice que siempre hay un protagonista, el héroe. Y contra este héroe está el antagonista, que puede ser un solo hombre o un conjunto de cosas que le complican la vida al protagonista. A mí me gustaría interpretar a un héroe griego. Pues claro, porque los espectadores se solidarizan con el protagonista. ¿Qué te pareció la información? Relevante, importante. Ya tienes todos los elementos para poder hacer tu obra de teatro. Recuerda que la voy a estar recibiendo hasta mañana a las 9 de la mañana. Recuerda también que vas a tomar tu libro de sexto de primaria, lo vas a hojear y mientras recuerdas tus andanzas en tu escuela primaria, vas a elegir un cuento, el que tú quieras. Tú vas a sugerirme a mí y entonces de ese cuento que elijas lo vas a convertir en una obra de teatro bajo las características que te mencionan en el video y en el texto explicativo de la presentación. Así es que ánimo, con mucho entusiasmo y a trabajar. Cualquier duda que tengas, cualquier comentario que tengas, mándame una nota de audio, mándame un mensaje. Aquí estoy para ti. Gracias y hasta mañana. Adiós.